Abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Yo voy a leer versos salteados. Antes de leer, para poner en contexto esta palabra, Moisés y el pueblo, después de 40 años, habían llegado cerca del río Jordán. Estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Moisés no iba a entrar por una desobediencia que tuvo con Dios. Pero mientras estaba de ese lado del río, antes de cruzar, él hizo una reflexión sobre todo lo que había pasado en los últimos 40 años. Y esta porción que está en el capítulo 8 de Deuteronomio es parte de esa reflexión, de esa remembranza que él hizo con el pueblo. Y esto fue lo que él le dijo al pueblo y lo que nos dice la palabra de Dios a todos nosotros en el día de hoy. Deuteronomio capítulo 8, voy a leer versos salteados. Dice el verso 1: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive de pan, solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Verso 10. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego en el día de hoy. Verso 17. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Amén. Hoy vamos a seguir en la parte y última parte 2 de una serie que hemos llamado Construyamos Juntos. La semana pasada hablamos sobre una introducción y esta serie está basada totalmente en el libro de Nehemías. Nehemías fue un hombre, un profeta que existió cerca de 500 y tantos años antes de Cristo. Nehemías fue un hombre que nació y vivió en el exilio. El pueblo de Dios se había apartado de las ordenanzas que Dios les había dado. Dios los llevó a la tierra prometida. Luego de estar en la tierra prometida, Dios le permitió a ellos ser gobernados por reyes. Lo permitió porque neciamente ellos habían exigido que querían tener un rey como tenían los pueblos aledaños. Primero vino Saúl, luego vino David y luego una serie de reyes. Pero en ese periodo de los reyes, el pueblo se apartó de lo que dice la palabra de Dios. El pueblo comenzó a vivir su vida a su manera. Y por consecuencia, Dios se apartó de ellos y permitió que una nación, Babilonia, los conquistara, destruyera la ciudad y los mandara al exilio. Luego de Babilonia vino el gobierno, el reino de los medos y los persas. Y ese reinado entonces conquistó a Babilonia y a todo lo que ellos habían conquistado, entre ellos al pueblo. Y fue en medio
del reinado de los medos y los persas, que gobernando un rey llamado Artajerjes, que viene este drama del profeta Nehemías. Nehemías era el copero del rey, él era el jefe de gabinete, era la persona de mayor confianza que tenía el rey más poderoso de la época. Persia era el centro del mundo en esa época. Y vimos la semana pasada cómo ocurrieron los hechos. Vinieron unos hermanos que habían sido enviados antes a Jerusalén con la noticia a Jeremías de que las murallas y la ciudad estaban en ruinas, estaban completamente destruidas. Ante eso, dice que Nehemías lloró y luego oró al Señor. Y cuando oró, él oró para que Dios le pusiera favor y gracia delante del rey. Y así sucedió. En un momento determinado, el rey le hizo la pregunta a Nehemías que él tanto había esperado. ¿Por qué tú estás triste? Y él le dijo, las ruinas de donde yo nací estaban destruidas. Y él le dijo entonces la pregunta que todos quisieran escuchar de una persona de la influencia como ese rey. ¿En qué te puedo ayudar? Hay algo muy importante, que cuando el rey le preguntó, ¿en qué te puedo ayudar?, Nehemías le dijo exactamente lo que él necesitaba. Primero le dijo, envíeme hacia Jerusalén para yo reconstruir las murallas que han sido destruidas. Y el rey le dijo, hecho. Y le dijo entonces, en adición a eso, yo necesito que usted me dé cartas para yo pasar por todos los puntos que yo voy a tener que pasar. Yo quiero que ustedes escuchen esto. La distancia que había entre Susa, la ciudad del reino persa, donde estaba Nehemías, a Jerusalén, era de 1,333 kilómetros. Y no habían carros, ni motores, todo era a pie. Ida y vuelta para él representaba 2,600 y algo de kilómetros. Y tenía que pasar por muchos lugares. Él le dijo al rey, mándeme. Solamente el viaje de ida era mucho tiempo. Le dijo, mándeme con cartas para que cuando yo llegue a esos lugares que me quieran impedir el paso, usted permita que yo pueda pasar. Y le dijo, en adición a eso, deme cartas para que cuando yo vaya al aserradero me den toda la madera que yo necesito para reconstruir las murallas. Aquí hay un punto muy importante. ¿Cuántos de ustedes están orando a Dios por alguna situación? Nehemías oró. Cuando Dios le respondió y le abrió la puerta en la que el rey le dijo, ¿en qué te puedo ayudar?, Nehemías tenía un plan detallado de lo que él necesitaba. La oración nunca debe sustituir a la planificación. Si usted le está pidiendo algo a Dios que usted necesita para su vida, usted tiene que hacer un plan guiado por el Espíritu Santo de qué usted va a hacer cuando Dios le abra esa puerta, cuando Dios le conceda lo que usted está pidiendo. Porque si llega el momento y tú no estás preparado, entonces vas a cometer un desastre. Nehemías sabía exactamente lo que él necesitaba. Por eso cuando abrió la puerta, él le dijo, necesito pasaporte para pasar por todos los puntos y necesito toda la madera que yo necesito. Solamente imagínese, cuando Nehemías en su largo viaje llegara a un punto, usted no puede pasar por aquí a menos que tenga autorización. Mira mi autorización de parte del rey en persona. Pase. Imagínate cuando llegara al aserradero. Necesito tanta cantidad de madera para un viaje que voy. Imposible. Solamente con una autorización real usted puede llevarse toda esa madera. Mírela aquí. Aquí está mi autorización. Llévese toda la que usted necesita, porque estaba firmada directamente por el rey. Cuando uno recibe algo de parte de Dios, Dios nos da cosas a nosotros,
no para nuestro beneficio únicamente. Dios pone en nuestras manos recursos e influencias para que nosotros seamos de bendición para otras personas. Y si le estamos pidiendo algo a Dios, tenemos que estar preparados, como se preparó Él. Todo eso ocurrió, dice también que vimos la semana pasada, que cuando Nehemías llegó, él duró 3 días andando la ciudad de noche. No se dejó ver de nadie, ni habló con nadie. Hay momentos en la vida en que Dios te va a instruir que no le cuentes a nadie lo que Él está haciendo contigo. Hay momentos en que tú y yo tenemos que guardar silencio. Nehemías viajó de noche a esos lugares. Cuando un hombre o una mujer quiere escuchar de Dios, tiene que apartarse. Tiene que estar a solas con el Señor. Cada vez que tú vas a emprender algo nuevo, no importa lo que sea, tú y yo necesitamos ser guiados por Dios en lo que vayamos a hacer. No podemos y no debemos hacer nada en este mundo basado en nuestra propia inteligencia y sabiduría que creemos que tenemos. ¿Por qué? Porque en el mundo físico que nosotros vemos hay variables que son controladas por el mundo espiritual. Nosotros estamos ciegos y en esa ceguera necesitamos que nuestros ojos sean guiados por Dios. Por eso, Nehemías en cada momento que tuvo una situación oró. Y llegado el momento, en el capítulo 3, él reunió a los de su pueblo y les dijo: hay que reconstruir esta ciudad y yo necesito que ustedes me ayuden. Y el pueblo respondió: vamos arriba, vamos a hacerlo. Entonces, en esta parte de la historia que estamos haciendo en esta serie, Construyamos Juntos, la de hoy se llama Principios para una buena reconstrucción. Principios para una buena reconstrucción. Son principios que son buenos para construir y para reconstruir. Y sobre todo es importante este mensaje para la nación y para la iglesia, porque nuestra nación y muchas naciones de la tierra están en ruina moral. Están en ruina moral porque hoy en día se está permeando en la sociedad, o mejor dicho, están saliendo más a la clara los principios que rigen el sistema de este mundo. Y ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Nosotros, cada vez que entramos en pecado, caemos en ruina moral delante de Dios y tenemos que ser reconstruidos. Alguien aquí que haya tomado una mala decisión de la cual se arrepiente y todavía está pagando consecuencias, déjeme yo levantar las 2 manos. Entonces, este mensaje es para usted. Si tú has tomado alguna decisión de la cual te ha traído consecuencias, tú necesitas ser reconstruido. Y todo esto es una metáfora para también lo que está pasando con nosotros de la construcción de nuestro nuevo templo. Entonces, aunque usted no lo crea, yo voy a pasar del capítulo 4 al 13 del libro de Nehemías para completar el libro completo a vuelo de pájaro, bien rápido. En el capítulo 4, el pueblo estaba en ruinas completamente. Nehemías. Nehemías capítulo 4, verso 1. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos construyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios?
¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Y para colmo, piedras calcinadas. Todavía el amonita estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendrá abajo si tan siquiera un zorro caminara por ella. Cada vez que tú vayas a hacer algo, pon atención a esto. Cada vez que tú vayas a hacer algo que va a traer beneficios a otra persona y en el proceso Dios va a ser glorificado, vendrá oposición. No importa lo que tú hagas, si trae beneficios a otros y ese beneficio se está haciendo con la intención de que Dios sea glorificado, vendrá oposición. Y eso fue lo que pasó en ese entonces. Nehemías vino a reconstruir una ciudad y automáticamente apareció un gobernador de una ciudad aledaña llamado Tobías, y con un grupo de personajes comenzaron a hacerle oposición a lo que Dios estaba haciendo a través de Nehemías. Ojo con esto. No toda adversidad viene como oposición porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Hay adversidad que viene producto de la consecuencia de las malas decisiones que nosotros hemos tomado. ¿Cómo se distingue una cosa de la otra? Usted puede descubrir eso en oración cuando usted ora. Si usted no actúa alineado a los valores que dice la palabra de Dios, si usted es de las personas que viene a la iglesia, canta, brinca, oye la palabra, pero allá afuera se comporta de manera completamente contraria a lo que dice la palabra, usted va a tener adversidad en su vida y va a tener consecuencias. Este es un pueblo en ese momento que estaba viviendo consecuencias producto de que se habían apartado de Dios, de que tenían áreas de su vida que no estaban en orden como Dios manda, pero habían clamado a Dios por años y Dios le presentó la oportunidad de reconstruir la ciudad. Y cuando finalmente llegaron y comenzaron a hacer la voluntad de Dios, porque Dios había mandado, encontraron oposición. No te creas que por tú hacer la voluntad de Dios, las cosas van a salir tan fácil. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, luego de haber multiplicado los panes y los peces, la gente quiso hacerlo rey y Jesús se escabulló, se fue a una montaña a orar, pero primero le dijo: vayamos al otro lado. Jesús los montó en una barca y en medio del mar se desató una tormenta que amenazaba con destruirlos. Ese viaje ellos lo hicieron porque Jesús los mandó. Ellos estaban dentro de la perfecta voluntad de Dios. Aún así se había desatado una tormenta contra ellos para destruirlos. ¿Y saben por qué? Porque del otro lado, Jesús iba a liberar a un hombre que vivía en un cementerio y no había cadenas que lo amarraran. Y usted dirá: ¿y qué importancia tiene ese hombre que estaba amarrado con cadenas? Si usted se lee la Biblia, se va a dar cuenta que ese hombre que Jesús liberó de demonios, luego le dijo: yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Jesús le dijo: no me sigas. Ve donde tu familia y cuéntale lo que Dios ha hecho por ti. Ese hombre que estaba en el cementerio, que Jesús sanó luego de haber cruzado el mar bajo una tormenta, fue el responsable de evangelizar la sección de Decápolis, Deca 10. Habían 10 ciudades cerca de Israel que no estaban alineadas, eran gente pagana, que no creían en Dios, adoraban a otros ídolos. Pero este hombre, todo el mundo lo conocía como un tipo endemoniado. Cuando este tipo se apareció en esas 10 ciudades hablando cuerdo, coherente y con autoridad, la gente decía: oh, ¿y qué fue lo que te pasó? Y él dijo: Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, me sanó. Y esa ciudad de oscuridad
empezó una transformación gracias a un hombre. Cada vez que tú vas a hacer algo, aunque tú no sepas cuál va a ser el impacto que va a tener, pero cada vez que dentro del plan de Dios tú estás haciendo algo que Dios te mandó, como Él te mandó y cuando Él te mandó, tú vas a experimentar oposición. Eso es lo que estaba pasando. ¿Qué sucede? Que en el verso 4 de Nehemías 4, dice aquí, entonces oré. Escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. Cuando tú haces algo para beneficio de otros, tú vas a recibir oposición. Pero ante esos ataques, oye bien, ante esos ataques, tú no puedes intentar resolver un problema carnal de gente con armas carnales. En pocas palabras, cuando Nehemías fue atacado, ¿qué hizo él? Él se fue donde Dios directamente. Me están atacando, defiéndeme. Luego que oró, entonces él actuó. El mayor problema que nosotros tenemos es que cuando enfrentamos una dificultad, lo primero que hacemos es tomar decisiones propias y acciones en contra de lo que está pasando y sacamos a Dios de la ecuación. No se puede enfrentar algo en el plano físico que tiene un origen espiritual en nuestras propias fuerzas y con nuestros argumentos, porque no va a funcionar simplemente. En pocas palabras, no uses métodos humanos para lidiar con aquellos que se levantan en tu contra. Él oró, pero por supuesto actuó. Dice el verso 6, por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Él oró. Pero oró y después de orar, ¿qué hacía el pueblo? Siguió trabajando. El pueblo siguió trabajando con entusiasmo. Me están atacando. Oro y me quedo tranquilo. Y los ladrillos y las piedras que hay que poner para levantar el muro, ¿quién las va a poner? No, Dios va a mandar ayuda. Tú eres esa ayuda. Si usted se fija a lo largo de todo el libro de Nehemías, cada vez que venía una oposición, Nehemías oraba. No importa la situación que fuera. ¿Y sabes por qué? La oración no puede ser un evento en la vida de nosotros. La oración tiene que ser un estilo de vida. Nosotros tenemos que estar orando todo el tiempo. ¿De qué yo estoy hablando? Yo estoy hablando que si usted se levanta por la mañana, pase tiempo a solas con el Señor, pero cuando usted va en su carro, vaya hablando con el Señor, vaya conversando con Él. En vez de estar escuchando el que si yo qué de la mañana, hay muchos programas que tienen que ver con el que si yo qué de la mañana. En vez de usted estar escuchando eso, perdiendo su tiempo, llenando su cabeza de basura, converse con su Creador. Converse con Él. Haga de la oración un estilo de vida, que si usted lo hace, ¿sabe qué va a ocurrir? Cuando venga un peligro, Dios te lo va a advertir. Cuando venga una situación, Dios te va a decir, mira, no siga derecho por ese camino, mejor dobla aquí. Pero Señor, usted dobla, simplemente usted obedece. Y luego te vas a dar cuenta por qué Él te dijo que no siguieras derecho como usualmente tú lo haces. Cuando oramos y luego trabajamos, Dios va a abrir puertas. Dios nos protegerá y nos bendecirá, porque la Biblia dice que nosotros somos colaboradores de Dios. La Biblia dice eso. La Biblia dice que Dios está haciendo una obra en el planeta Tierra y Él nos ve a ti y a mí como sus colaboradores. Y como hemos visto en otras ocasiones, hay cosas que nosotros no podemos hacer
sin Dios. Y hay cosas que Dios no va a hacer sin nosotros. Voy a repetir eso de nuevo. Hay cosas que no podemos hacer sin Dios y hay cosas que Dios no va a hacer sin nosotros. Dios le dijo a Josué, ahí está la tierra prometida, Moisés murió, te toca a ti llevar al pueblo. Esa tierra es prometida, significa que ya es tuya. Ahora, Josué, esfuérzate y sé valiente. Ahora, Josué, esa tierra es tuya, pero tú tienes que pelear por ella. Yo no te voy a cargar y te voy a llevar de las manos y te voy a poner y te voy a decir que venga la oficial del catastro para que te dé tu título de propiedad. No, es tuya, pero tú tienes que pelear. Porque hay cosas que yo no voy a hacer a menos que tú la hagas. Ahora, si tú oras y actúas en base a lo que yo te he dicho, mientras tú vayas caminando, yo voy a ir abriendo el paso, yo voy a caminar delante de ti, quitando obstáculos, guiándote, guiando cada paso. Porque la palabra de Dios dice que los pasos de un hombre justo son guiados por Dios. Los pasos de un hombre justo son guiados por Dios. No son guiados por sí mismos, son guiados por Dios. En el verso 7, más oposición. Cuando Sanbalat, Tobías y el árabe, los amonitas, los asudeos se enteraron de la obra progresaba y que estaba reparando las brechas de las murallas, se enfurecieron otra vez. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Siempre hay personas en medio de nosotros que no quieren que lo bueno ocurra. Voy a repetir eso de nuevo. Yo conversaba en estos días con mi hermana y estábamos conversando de la frustración que viene de cuando tú quieres hacer algo bueno y la gente responde con lo malo, te quiere engañar y todo ese tipo de cosas. Y en esa conversación yo le decía, le comentaba sobre esto. Donde quiera que tú vayas y tú quieras hacer algo bueno, va a venir oposición. Donde quiera que tú estés, va a haber personas que no quieren que las cosas buenas ocurran. ¿Y sabes por qué? Porque hay gente que se beneficia de lo malo. Hay gente que se beneficia del caos. Y hay personas que te van a decir, sí, yo estoy a favor de toda buena obra, te lo van a decir de palabra, pero sus acciones indican y van a indicar todo lo contrario. Y yo no tengo que ir muy lejos. En nuestra nación no es la excepción. En el mundo, la gente habla de defender la vida desde el momento de la concepción. Pero hay gente que hablan hoy en día a la franca de que el aborto es un derecho. El aborto no es ningún derecho de nadie. El derecho universal que existe en el planeta es el derecho a la vida. Y cuando una persona dice yo tengo derecho al aborto, usted está contradiciendo el principal derecho universal a la vida. Pero hay gente que lo defiende, ¿saben por qué? Porque no quieren lo bueno. Y aparte de eso, hay una industria multibillonaria que se beneficia de los abortos. Y en todo es así. Usted quiere ir a un sitio y arreglar, por ejemplo, la frontera para que haya control migratorio. Hay gente que no le interesa porque ellos cobran peajes para pasar gente de allá para acá. Y usted le habla, le da una charla y te dicen que sí, pero siguen con su negocio ilícito. ¿Por qué? Porque hay gente que se beneficia de lo malo. Y eso no es nuevo, eso está desde antaño y está aquí en la Biblia. Y nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que saber eso, número uno. Y tenemos que saber cómo eso se enfrenta. Sí hay que hablar, hay que protestar, hay que hacer marchas, hay que hacer movimientos y todo eso. Pero nada de eso puede venir solo. Todo eso debe ser el producto de alguien que lleva una vida de oración, que consulta a Dios. ¿Y ahora qué hago? Entonces a lo otro, a esto. ¿Y ahora qué hago? Haz lo otro. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Ellos oraban todo el tiempo. Dios quiere que la oración sea un estilo de vida.
En el proceso tuvieron personas que se quejaron. Muchas veces, ¿cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Usted está enfrentando un problema de fuera y a veces se levanta un problema en casa, alguien que se opone. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Eso ocurre. ¿Y saben por qué eso ocurre? No es porque la gente sea mala, es porque la maldad existe y el mal opera a través de personas que no están despiertas, que no tienen su vida dedicada al Señor. Les voy a decir algo. Usted puede ser la oposición de su familia, porque es muy lindo hablar. En mi familia puede venir oposición de adentro. Y cuando tú eres esa oposición, cuando eres tú que la pone en China, cuando eres tú que te quejas de por qué tus hijos están en rebeldía en la calle, o por qué tus hijos han caído en el pecado de la homosexualidad y el lesbianismo, porque la homosexualidad y el lesbianismo es un pecado. Se me había olvidado decírselo a ustedes. ¿O por qué tus hijos están en fornicación, sexo fuera del matrimonio? ¿Por qué? Obviamente, cada hijo es responsable de sus propios actos, pero es mucho menos probable que eso ocurra cuando un hombre a quien Dios le ha dado la responsabilidad de informar sobre Dios en su casa no lo está haciendo. Ustedes saben para qué nos puso Dios a los hombres nosotros en la casa. La casa entera funciona bien sin nosotros. La mujer tiene todo preparado. Pero hay una cosa que no funciona sin un hombre. Y es el fundamento espiritual. Aunque a usted no le guste, Dios lo determinó así. Yo no soy quien para cuestionarlo. Yo hubiera querido que hubiera sido medio compartido o que se lo dieran a la mujer, porque la mujer es la que viene a la iglesia. Pero no, la mujer puede venir 500,000 veces a la iglesia y hasta que el hombre no toma la rienda que Dios le ha dado, que es el responsable de buscar de Dios para intencionalmente informar a los de su casa, inclusive a su mujer, de que aquí hay que vivir como Dios manda. ¿Saben por qué? Porque Dios es real. No es un asunto de religión, es tan simple. Le voy a decir algo muy simple. La vida del ser humano sin Dios no va a funcionar. Si yo me aparto de Dios, si me desvío aunque sea un poquito de su voluntad, mi vida no va a funcionar y me van a venir consecuencias. Y para bien o para mal, Dios asignó al hombre como responsable de que su casa sea informada de Dios. Él es el que tiene que hacer que se ore antes de comer. Él es el que tiene que sacar un tiempo, Manuel, cuando te toque. Él es el que tiene que sacar tiempo para educar a sus hijos en la palabra. ¿Cuántos tienen hijos chiquitos, bebecitos todavía, menos de 4 años? Mire, ¿sabe cómo se hace eso? Cómprele Biblia ilustrada y léele la Biblia todos los días. Pastor, ¿todos los días? Sí, todos los días. Cuando tú lo estás bañando o cuando lo vas a acostar, llegó el tiempo de estudiar la palabra todos los días, 7 días a la semana. Porque la Biblia dice, Dios te dice que si tú instruyes a tu hijo en el camino, nunca se apartará de él. Pero eso de que no se apartará viene con algo que tiene que pasar primero. Tú tienes que instruirlo en el camino. Y los que están fuera del camino, denle 2 galletas, métase en el camino. No, que la psicología moderna, que tú me ofendiste, oféndete 500,000 veces. La Biblia lo dice. La Biblia dice a tus hijos, dale palo. Dale palo para que tú les salves la vida. Eso está en la palabra. Esa modernidad de que no le hable mucho porque se ofende y hay que buscar tres que se de terapia. Mira la terapia que yo le tengo a él. Esta es la terapia. Que venga, que tenga una vara para pegársela 3 veces en la cabeza. No, esa es la verdad. A los muchachos que están desalineados, usted no le puede venir con ñoñería. Y sobre todo a los hombres. Usted es un hombre, cállese. Usted viene aquí a las 9 de la noche. Y si no, quédese fuera y pague usted su propia alquiler. Para afuera. No, que los tiempos han cambiado. La palabra de Dios no cambia. Ahí dice que con vara dura. Ahora es que los hijos necesitan que se le dé con vara dura. Aquí hay muchos hijos que no se están riendo. Pero saben una cosa, después lo agradecen. Después lo agradecen. Yo recuerdo uno de los días más felices de mi vida fue cuando mi hija mayor se me acercó un día después de haber tenido un muchacho y se me acercó y me dijo, yo te quiero decir algo. Dije yo, ok, dime.
Yo te quiero dar las gracias. ¿Y por qué? Por las veces que tú tuviste mano dura conmigo. Ellos lo van a entender después. Es más, usted le puede dar una pela y decirle, algún día tú lo vas a entender. Como si eso fuera un consuelo. En el capítulo 5, lo estoy volando rápido porque en ese capítulo básicamente trata de lo siguiente. Yo hablé de principios. El primer principio es que para tú reconstruir o construir, tú tienes que orar y actuar. No basta rezar. Y los adultos que están aquí saben de una canción que se cantaba hace mucho tiempo, de no basta rezar, ahí faltan muchas cosas para conseguir lo que uno quiere. Número 2. Siempre tendremos problemas externos y externos, pero cuando vienen los problemas hay que enfrentarlos. En el capítulo 5, resumiendo, hubo un problema. ¿Sabe qué problema había? Ellos estaban en desgracia y habían 2 o 3 del pueblo que tenían más plata que los demás. ¿Y saben qué hacían ellos? Le prestaban con altos intereses a las personas. Como no podían pagar, le quitaban la tierra, los bueyes. Como no podían pagar, entonces cogían los hijos y los esclavizaban. Cuando Nehemías se dio cuenta de eso, él se paró en 2 patas y dijo, eso no puede seguir más aquí. No, usted no puede seguir haciendo eso. Tú no puedes prestarle a una gente dinero con intereses para que coma. Dios nos ha instruido que cuando hay personas que no tienen para comer, para su necesidad básica, nosotros tenemos que darle de lo que Dios nos ha dado. Y sepa que detrás de eso hay un principio, que si usted da, Dios le va a retribuir multiplicado. Multiplicado, dice la palabra. Él lo enfrentó y le dijo que no vuelva a suceder. En el capítulo 6, 1, 2, 6. La oposición seguía. ¿Qué significa eso? Ellos construyeron la mitad de la muralla, una gran victoria, pero eso no hizo que la oposición cesara. Cuando tú estás haciendo algo que vale la pena, que va a afectar a otras personas y Dios va a ser glorificado, tú vas a tener oposición de principio a fin. Lo único que tienes que hacer es enfrentarla de la forma correcta, enfrentarla a través de Dios, porque Él dijo, la venganza es mía. ¿Sabe qué significa eso? Que si alguien te ataca mientras tú estás haciendo la voluntad de Dios, mientras tú estás haciendo la voluntad de Dios, alguien no se alinea a eso y te la pone en China, Dios se encarga de cobrarle a ellos. Tú no tienes que hacerlo tú. ¿Cuántos han tenido una experiencia con eso? Le voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿A cuántos de los que están aquí Dios le ha cobrado por oponerse a las cosas de Dios? 2 o 3 gente honesta. Bien, gracias. En el verso 3 del capítulo 6 dice, de modo que le respondí con el siguiente mensaje, estoy ocupado en gran manera y no puedo ir. Eso pasó porque la oposición le había dicho, óyeme, tú estás terminando la muralla. Dice que Sanballat y Gesem enviaron un mensajero pidiéndome que me encontrara con ellos en una aldea de la llanura de Ono. Y Nehemías le dijo, oh no, yo no voy para allá, no. No voy para allá. Él le dijo que no. En el verso 5 del capítulo 6 de Nehemías, dice, la 5ª vez el sirviente de Sanballat llegó con una carta abierta en su mano que decía, circula un rumor, a la gente que le encanta repartir rumores, entre las naciones vecinas y Gesem, me asegura que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y que por esto construyen la muralla. Según sus informes, tú te propones ser el rey. También informa que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti. Atención, hay rey en Judá. Puedes tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey, de modo que sugiero
que vengas a hablar conmigo del asunto ahora. En pocas palabras, lo estaban extorsionando, lo estaban acusando que era mentira. En ningún momento Nehemías estaba reconstruyendo a Jerusalén para autoproclamarse rey, porque ya el lugar tenía un rey y Dios no lo había mandado a eso. Entonces, en el verso 10, Nehemías le responde. Perdón, verso 5 dice, verso 8, yo respondí, todo lo que dices es puro cuento, tú mismo lo inventaste. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que cuando te están atacando tú tienes que guardar silencio? ¿Cuántos han escuchado eso? Guarda silencio. ¿Cuántos? Levante la mano. ¿Cuántos han escuchado que cuando te están atacando que guarde silencio? ¿Cuántos han escuchado eso? Eso es cierto. Pero hay momentos que cuando te están atacando tú tienes que responder. Y responde únicamente cuando tú tienes la razón y ellos no. Y tu respuesta debe ser precisa, directa y corta. Y luego te apartas porque tú no puedes darle importancia ni alimentar esos comentarios. ¿Cómo yo distingo entre cuándo responder y cuándo no responder? Esa respuesta solamente la tiene Dios. Y para tú saber cuándo sí y cuándo no, tienes que llevar una vida de oración para que Dios te instruya. Ahora, si tú hiciste lo malo y te están atacando, cierra la boca. Humíllate, no hable. Y si tú la abres, que sea para pedir perdón. Amén. Ok. Dice el verso 15. Así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Si tú empiezas algo que Dios te ha mandado, si Dios te mandó, eso no te da derecho de atropellar a nadie. Tienes que como quiera pedirle ayuda a Dios para que te ayude a completar lo que Él te mandó. Y tienes que hacerlo de tal manera que a lo largo del camino, en oración, tú vayas buscando la guía de Dios, de manera que cuando la obra esté completada, la gente diga, solo Dios. Si en la completación de la obra sale tu nombre o tú intentas de que salga tu nombre por algún lado, lo dañaste. Porque toda buena obra trae gloria y alabanza solamente a Dios. Se corrió la voz de que Dios estaba haciendo algo en aquel lugar entre los enemigos. ¿Y sabe cuál es el problema de hoy en día? Que hay lugares donde Dios no está. Hay lugares donde se hace mucho, pero Dios no se está moviendo. Y Dios solamente se mueve cuando en un lugar se hacen las cosas alineado a lo que Él dice. De lo contrario, Él se va a apartar. Cuando nosotros honramos a Dios haciendo las cosas como Él dice, Él va a estar presente, Él va a abrir puertas, Él va a quitar obstáculos y va a abrir caminos donde no hay. Para que al final, no solamente los de dentro, sino los de fuera, que eran sus enemigos, dijeron, solamente Dios pudo haber hecho eso. En el capítulo 7, una vez construido el muro, Dios instruyó a Nehemías de que repartiera y asignara responsabilidades. Ya tenemos la ciudad, ya tenemos el templo, ya tenemos las murallas. Aquí hay mucho trabajo que hacer. Y ahora, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién se va a encargar de hacer todo lo que se tenga que hacer ahí? Una vez más, Dios es el mejor organizador de todas las cosas. Dice el verso 1 de capítulo 7 de Nehemías: cuando quedó terminada la muralla e instalé las puertas en su sitio, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hanani le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel que temía a Dios
más que a la mayoría. Hay una enseñanza que yo le mandé a todo el mundo que tengo en mi lista que se llama hijos versus siervos. Si usted no la ha visto, le recomiendo que la procure y la escuche. Para uno construir algo y que sea sostenible en el tiempo, sobre todo algo que tenga que ver con Dios, como una iglesia, como una obra, como un ministerio, como un proyecto grande de nación que tenga que ver con algo que Dios haya mandado, de la única forma que ese proyecto va a ser sostenible es si se construye tomando en cuenta o contando con hijos, no con siervos. Los hijos se preocupan por la familia. Los siervos son las personas que van a la iglesia buscando lo suyo, que están siempre preocupados por brillar, siempre preocupados para que a ellos los atiendan, siempre preocupados por lo de ellos. Cuando se acaba el horario, los siervos se van. Cuando estamos fuera de horario, los hijos se quedan o llaman, ¿qué más yo puedo hacer? Aquí hay una serie de personajes que una de las formas que manifiestan que son hijos, y eso es natural, no lo estoy diciendo para que usted haga una doctrina de eso. Ellos no les toca servir y andan con un poloché de servicio en la cartera. Por si alguien falta, decir, aquí estoy yo lo hago. Le digo que no hago una doctrina de eso para que usted no venga ahora a andar con su poloché todo el tiempo. Sí, porque eso nace de un corazón diferente. Entonces, ¿qué nosotros hemos aprendido tanto dentro de la iglesia como en el mundo corporativo y de negocios? Que si usted quiere construir una buena obra de Dios o usted quiere construir un buen negocio, la gente que usted asigne tiene que tener dos cosas. Tiene que tener carácter, o sea, tiene que tener temor de Dios y tiene que estar capacitado para hacer lo que se le asigne a hacer. Una gente con verdadero temor de Dios y carácter, pero que no tenga la capacidad técnica para hacerlo, no le va a servir. No hay que ponerlo porque ella tiene temor de Dios, eso no es suficiente. Una gente capaz, mejor técnico, experto en muchísimas cosas, pero sin el temor de Dios y el carácter tampoco va a servir. Se necesita temor de Dios y la capacidad para hacerlo. En el capítulo 8 de Nehemías, luego de que se reconstruyó el templo y se asignaron responsabilidades, entonces vino la parte más importante. Fue en el momento cuando se leyó una vez más o por primera vez en muchos años la palabra de Dios. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor le había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía los hombres y las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías, Maasías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Jusbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, todos se pusieron de pie. De ahí es que sale que en muchas congregaciones, cuando se lee la palabra de Dios, la gente se pone de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó, amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Entonces los levitas, esos son los adoradores, Jesúa, Bani, Serbia, Jabín, Acub, Sebatai, Odías, Maaseías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán, Peleías, instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada mensaje.
Luego de que ellos reconstruyeron, comenzaron a leer la palabra. Y dice un pasaje más adelante que cuando ellos estaban leyendo la palabra de Dios, lloraron. ¿Y tú sabes por qué lloraron? Porque ellos entendieron que la vida en ruinas que ellos estaban viviendo había sido la consecuencia de ellos haberse apartado de esa palabra que estaban leyendo ahora. Y por eso lloraron amargamente. Ellos leyeron la palabra, la explicaron y lo hicieron así porque leer la palabra por leerla no sirve a menos que la gente la entienda de manera que pueda aplicarla a su vida. Cuando hay una predicación, tiene que ser lo suficientemente clara para que la gente entienda qué es lo que Dios le está diciendo a esa persona en particular, que tiene que hacer a la luz de esa palabra en la situación que está viviendo ahora mismo en su vida. La opción de aplicarla o no le corresponde a cada persona. Dice el verso 9, luego Nehemías el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba la palabra de Dios. El verso 13 dice, el 9 de octubre, los jefes de familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. ¿Ustedes saben quién eran los jefes de la tribu? Los hombres. ¿Usted sabe lo que está diciendo ahí? Que los hombres tomaron la decisión de reunirse con los escribas que tenían conocimiento de la palabra para ellos poder entender la palabra aún más en detalle. ¿Con qué intención? Con la intención de informar a su familia. Tu familia y la mía no solamente vive del pan y la comida que está sobre la mesa. Nosotros recibimos vida por cada palabra que sale de la boca de Dios. Mis amados, mis amadas, el mundo en que vivimos y la vida que estamos viviendo es una ilusión, es un entretenimiento. Esta vida es corta. Empezó un día y un día va a terminar, pero hay una vida eterna que sigue después de esta. Y lo que va a determinar dónde tú vas a vivir y con quién depende de las decisiones que tú tomes en esta vida. Esa es la realidad. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, tenemos que escucharla preguntándonos, Señor, ¿cómo esto aplica a mi vida? ¿Y qué cambios o ajustes yo tengo que hacer ahora mismo? Y luego que ellos leyeron la palabra de Dios, en el capítulo 9 de Nehemías vino un paso muy importante. Vino la confesión de pecados. Los que llegaron temprano y estuvieron aquí a las 10, se dieron cuenta que hoy empezamos con una confesión de pecados antes de la alabanza y la adoración. ¿Y saben por qué hicimos eso? Porque yo tengo que primero ponerme a cuenta con Dios para que cuando yo lo alabe, mi alabanza llegue a su trono. ¿Por qué la confesión de pecado es tan importante? Todos los que estamos aquí, sin excepción, hemos pecado contra Dios. Todos los que estamos aquí, sin excepción,
tenemos áreas en nuestra vida en que nosotros, Dios, en esa área no se mete. Nosotros estamos actuando separados de Dios. Nosotros necesitamos confesar pecados, sobre todo ahora, porque Dios nos ha dado una gracia que nunca se le había dado a la humanidad. La gracia de que Él mandó a su único hijo para que viniera a la tierra y cumpliera con la demanda de la ley, que dice que si una persona peca, tiene que morir y muere eternamente. Pero cuando Jesús vino a la tierra, Él se hizo hombre para asumir la deuda del pecado que tenía la humanidad y murió como exigía la ley, para que toda persona que ponga su fe en Jesús tenga su deuda pagada. No por buen comportamiento, sino porque eso es un regalo de parte de Dios. ¿Por qué es importante que ese pueblo confesó pecado? ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos eso? Porque donde hay pecado, Dios no está. Donde Dios no está, no hay vida. Usted puede tener la ilusión de vida, gozándose con los placeres de este mundo, pero esos placeres se van a acabar. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y oigan esto, para los que se quejan de si los cultos son muy largos o muy cortos. En el verso 3 de Nehemías 9 dice: permanecieron de pie, no sentados cómodos, de pie, en el mismo lugar durante 3 horas, mientras se leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios. Luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. Ellos duraron de pie 6 horas, primero confesando pecados y luego alabando a Dios. Eso fue una exhibición de que ellos estaban desesperados por la forma en que estaban viviendo, las consecuencias que les habían venido por haberse apartado de Dios. Ellos estaban desesperados y Dios había abierto una ventana para que ellos pudieran hacer las cosas bien, para que ellos pudieran reconstruir no solamente las murallas de Jerusalén, sino que pudieran reconstruir sus vidas también. En el capítulo 10, entonces, luego de haber confesado los pecados, ellos hicieron una declaración. En pocas palabras dijeron, y usted puede leerlo el capítulo: nos comprometemos a partir de ahora a esto, esto, esto y aquello. Cuando uno confiesa pecado y se pone a cuentas con el Señor, tiene que venir de parte nuestra un compromiso. Un compromiso de hacer las cosas como a Él le agradan. Tiene que venir un compromiso tal que el que estaba robando deje de robar. Que el que estaba cometiendo adulterio deje de cometer adulterio. Que el que está en fornicación deje de fornicar. Tiene que venir un compromiso. Eso fue lo que ellos hicieron. Pero ¿sabes qué ocurrió? Cuando todo eso ocurrió, dice los últimos capítulos, y ya estoy acabando. Banda, sí, por favor, suba, la banda que suba. Ocurrió que Nehemías regresó a reportarse a su trabajo. Miren, yo lo hubiera pensado 2 veces. 1,300 kilómetros. Se reportó con el rey y le pidió permiso para regresar de nuevo y volvió y regresó. Y cuando él regresó, encontró algunas cosas que no estaban andando bien. Por ejemplo,
había una persona llamada Eliasib, que lo habían puesto en el ministerio de alabanza y adoración entre los levitas. ¿Y saben qué? Eliasib era familia de Tobías. Tobías era el gobernador pagano que se había opuesto allí. ¿Saben qué hizo Eliasib? Mientras Nehemías no estaba ahí, que le asignó una habitación grande a Tobías. Le dijo, ven, múdate para acá. El enemigo fue traído dentro. Y lo pusieron a cargo de una gran parte del tesoro de las ofrendas y los diezmos a ese tipo. Y cuando Nehemías vino, se incomodó y agarró y lo sacó de ahí. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que hay cosas que nosotros no podemos comprometer. Nosotros no podemos comprometer en nuestro trabajo, en nuestra familia, los principios de Dios, porque si lo hacemos, la bendición que Dios nos ha dado la va a retirar. Y ellos se dieron cuenta que había una ley en la ley que dio Moisés que prohibía que los amonitas y que los moabitas formaran parte de la gran congregación, porque fueron las dos ciudades que cuando el pueblo iba por el desierto se negaron a ayudarlo, a darle paso, a darle agua. Y Dios dijo, yo me la voy a cobrar después. Y ese tipo amonita metió a otro amonita. Por eso es que dentro de una congregación no se puede meter a todo el mundo en cosas tan serias como la parte de ministrar al pueblo. Y Nehemías los sacó a ellos. Pero ¿sabes también qué ocurrió? En el verso 10 y 11, oigan lo que dice. Dice, esto es Nehemías hablando. También descubrí que no se le había entregado a los levitas las porciones de comida que le correspondían, de manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos. Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté, ¿por qué han sido descuidados en el templo de Dios? Luego le pedí a todos los levitas que regresaran y los reintegré para que cumplieran con sus obligaciones. ¿Saben con qué tiene que ver esto? Cuando Dios organizó a su nación, la organizó en 12 tribus. 12 tribus. Cada una tenía el nombre de un hijo de Jacob. Cuando llegaron a la tierra prometida, Dios había mandado que le repartieran tierras a todas las tribus excepto a una. A todas le dijeron, usted se queda con Asua, lo suyo es Santiago. Usted, déjeme ver, Montecristi para usted. A usted le toca Punta Cana y Capcana. Dios, Moisés, por instrucción de Dios, le repartió a todo el mundo. Y la última que quedó fueron los levitas. Y se acabó el pastel. ¿Y saben qué Dios le dijo? A ustedes no les va a tocar nada. A los que ministran aquí en el templo, a los pastores, no les va a quedar nada. No hay nada para ustedes. ¿Y saben por qué? Porque Dios instituyó la ley de ofrendar y diezmar. Eso está en la Biblia, búsquelo. ¿Y saben para qué? Los levitas se dedicaban a ministrar al pueblo, a orar delante de Dios, a ofrecer sacrificios para que al pueblo le fuera bien en sus negocios y en sus vidas. Y cuando cada uno de ellos diezmaba y ofrendaba y lo traía al templo, entonces los levitas comían. Y el templo se mantenía vivo ministrando la palabra de Dios. Pero ¿saben qué ocurrió? Que muchos dejaron de diezmar, muchos dejaron de ofrendar. Y los levitas dijeron, bueno, en mi casa hay que comer. Se fueron a trabajar, descuidaron la adoración y por lo tanto vino consecuencias al pueblo, porque los levitas que Dios había instruido para hacer su trabajo de ministerio espiritual no lo estaban haciendo. Una de las cosas que Nehemías restituyó en el pueblo era que todo el mundo tenía que traer sus ofrendas y sus diezmos aquí a la iglesia. En el verso 23 y 24
del último capítulo. Dice: por ese mismo tiempo me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asot, Amón y Moab. Además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asot o de algún otro pueblo y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá. ¿Saben qué pasó? Que el pueblo también se apartó y comenzó a casarse con cualquier gente. Dios había instruido: no se casen con gente idólatra, no se casen con gente que no sigan el mismo Dios que ustedes, porque van a tener problema. Como dice la palabra, no te cases en yugo desigual. Cuando usted se casa en yugo desigual, su cónyuge va a hablar otro idioma y los hijos de ustedes no van a entender el lenguaje del reino de los cielos, que es necesario que ellos lo entiendan para que cuando ellos lleguen a ser hombres y mujeres puedan pasar lo mismo a la siguiente generación. Todas esas cosas fueron corregidas. Ellos volvieron a tomar las ordenanzas que Dios había dicho. Yo quiero invitarle a que tú cierres tus ojos. ¿Cuáles son los principios que Dios da para una buena reconstrucción? Número 1, tienes que orar siempre. Hacer de oración un estilo de vida. Orar y actuar. Número 2, los problemas que lleguen tienes que enfrentarlos. Número 3, mientras vayas avanzando, nunca te apartes de la voluntad de Dios. Número 4, cuando vayas a asignar responsabilidades, asegúrate de buscar en la persona temor de Dios o carácter, más capacidad de hacer lo que tiene que hacer. Número 5, que nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios, que ella siempre sea tu guía. Número 6, todos los días confiesa tus pecados. Número 7, siempre comprométete delante de Dios con aquello que tú vas a cambiar. Pequeños pasos traen grandes transformaciones. Y número 8, no comprometas nunca nada. No acomodes nada para complacer a nadie de este mundo. Los principios de Dios no son negociables.